Hola, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, espero estén teniendo una excelente semana o hayan tenido una excelente semana. Y pues bueno, aquí saludándolos nuevamente y con su clase de la semana correspondiente. La semana pasada pues vimos una introducción a lo que fue los sentidos o la fisiología de los sentidos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el olfato. De hecho, pues este sentido del olfato, es uno de los más interesantes, ¿no? Bien, espero hayan estudiado, espero hayan leído y tengan lo que es información o hayan leído algo relacionado con el sentido del olfato, ¿sí? Los que ya entran en clases en línea, cuando estamos dando la clase presencial, pues bueno, ahí ya pudieron darse cuenta de lo que estuvimos hablando del sentido del olfato. Ahorita va a ser complemento de lo que ya leímos, puesto que les dejé de tarea esa parte, ¿ok? Bien, pues vamos a empezar con el sentido del olfato. ¿Qué sabemos del sentido del olfato? Pues bueno, recordemos que el sentido del olfato es uno de los sentidos que se maneja por quimiorreceptores, igual que el sentido del gusto. Estos dos sentidos se manejan por medio de químicos o quimiorreceptores. Recordemos que en el aire pues hay más de 10,000, de 5,000 a 10,000 olores aproximadamente, los cuales se encuentran volando en el medio ambiente. Sin en cambio, nosotros únicamente identificamos, identificamos aproximadamente 7 olores distintos, que son los olores primarios y pues son los que percibimos. Comúnmente estos olores, no sé si cuando van a comprar alguna fragancia o algo por el estilo o algún perfume las mujeres, pues bueno, te manejan 7 olores, ¿no? O 7 aromas principales como son los florales, los amizcles, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esos son la clasificación que le dieron a estos 7 olores que percibimos o que identificamos de los que hay entre más de 5,000 o 10,000 en el medio ambiente. ¿Perfecto? Ahora, recordemos que nuestro sentido del olfato es un sentido que no está tan desarrollado como en los mamíferos o en los animales. Este sentido de nosotros está menos desarrollado y sin en cambio para los animales, como su sentido del olfato está mucho más desarrollado, a ellos les sirve como protección, ya que pueden oler o percibir el aroma de su presa, les ayuda para aparearse, les ayuda para cazar o tener alimento, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros también nos sirve el sentido del olfato para protegernos. Y sobre todo, este punto, ya que, bueno, en caso de que cuando vamos a comer y vamos a oler el alimento y percibimos un olor putrefacto, entonces eso nos está indicando que la comida ya no está en buen estado. Aparte de que también nos ayuda en caso de que vayamos a un lugar y percibamos un olor a gas, un olor a ciertas sustancias químicas, etcétera, entonces también nos ayuda para protegernos de esa manera. Bien, pues bueno, vamos a empezar. El olfato, pues el olfato se compone de ciertas partes características o importantes. Aquí tenemos lo que es el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es donde se va a hacer una sinapsis, puesto que va a recapitular o captar toda la información sobre esos olores que vamos a percibir. Y en este bulbo olfatorio, posteriormente, vamos a tener otras siguientes sinapsis, ya que va a haber dendritas que se van a conectar directamente a lo que es el primer par craneal, que es el olfatorio, o el primer par craneal, que es el par olfatorio de los pares craneales que tenemos en nuestro sistema nervioso. Aquí vamos a encontrar lo que es placa cribosa del hueso etmoides. Aquí está el hueso etmoides, el cual va a tener orificios por donde va a atravesar lo que es el olor que va a captar lo que es la pituitaria amarilla. Tenemos esta zona en la parte superior, que es la pituitaria amarilla. Esta pituitaria amarilla está inervada y bueno, aquí se encuentra una sustancia que es la que va a estar captando los olores, captar los olores para posteriormente en el proceso que pasan por el hueso etmoides o atraviesan cuando lleguen a lo que es el bulbo olfatorio, ya no van a llegar como
estímulos químicos, sino ya van a llegar como energía o corriente eléctrica o energía eléctrica para que pueda ser captada por nuestro sistema nervioso. Y luego tenemos lo que son los pliegues nasales o los cornetes, y en la parte inferior tenemos la pituitaria roja. Esta pituitaria roja o rosada lleva ese nombre porque está vascularizada, grandemente vascularizada, y esa vascularización nos va a ayudar a humedecer y, en este caso, a calentar el aire que vamos a inhalar del medio ambiente. Y aquí tenemos lo que es el orificio nasal o los orificios nasales, que es por donde va a entrar ese aire que vamos a percibir. ¿Ok? Bien. Aquí hay una serie de preguntas, son 15 preguntas aproximadamente, las que vamos a estar manejando, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes ya vean esta presentación, antes de continuar, para corroborar si realmente se nos quedó información de lo que leímos, yo los voy a invitar a que contesten este cuestionario. Es un cuestionario de 15 preguntas. De hecho, son preguntas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, la primera, ¿en cuántas cavidades está dividida la cavidad nasal? Pues en cuántas cavidades, en dos, la que es la cavidad nasal derecha y cavidad nasal izquierda. Bien, entonces, sí les pido de favor que no avancen las siguientes diapositivas, sino al contrario, que vayan contestando lo que es este cuestionario. Son 15 preguntas. Por ejemplo, la 9 dice, nombre de la mucosa que recubre el interior de las fosas nasales, pues mucosa nasal, ¿no? Bien, pues bueno, ahora ya nuevamente les reitero y les corroboro que no contesten el cuestionario, bueno, que no avancen a la presentación sin antes no contestar el cuestionario. Es muy importante para saber si sí nos está quedando claro o si hay información de la que leí y me quedó claro. Bien, ahora vamos a empezar por lo que es la parte más externa de nuestro sistema olfatorio, que en este caso es la nariz. Pues la nariz es el principal órgano del sentido del olfato. El esqueleto de soporte de la nariz se compone de un hueso y cartílago hialino. Esta zona de nariz. Estas son las fosas nasales o narinas. Bien, la porción ósea de la nariz consiste en las apófisis frontales de los maxilares, la porción nasal del hueso frontal y su espina nasal, y porciones óseas del tabique nasal como tal. Bien. Ahora, la porción cartilaginosa de la nariz está compuesta por 5 cartílagos principales, 2 laterales, 2 alares y un cartílago del tabique nasal. Si podemos ver la imagen, aquí tenemos lo que es el cartílago lateral y son 2 laterales, izquierda y derecha. Y luego tenemos 2 cartílagos alares que se conocen como los cartílagos de las alas y los vamos a encontrar en esta zona, muy pegaditos a los cartílagos laterales, y es igual derecho, izquierdo, y posteriormente vamos a encontrar el cartílago del tabique nasal, que es esta parte que se encuentra mero en el centro de nuestra narina y es lo que divide la nariz en derecha e izquierda. Bien, ahora, cavidad nasal. El interior de la nariz puede ser dividida en las fosas nasales, que son 2 cavidades separadas por un tabique que se extiende desde las narinas anteriormente hasta las coanas posteriormente, continuándose desde allí con la nasofaringia. Entonces, la cavidad nasal. Esta es la cavidad nasal como tal. ¿Sí? Son las cavidades separadas por un tabique cartilaginoso o este cartílago que se encuentra aquí en medio, y que me divide en fosas nasales derecha e izquierda. Tenemos lo que es cavidad nasal, esta zona de aquí, que es un espacio hueco detrás de la nariz a través del cual fluye el aire. Tenemos lo que es la membrana mucosa, que es un tejido delgado que reviste el interior de la nariz,
los senos nasales y la garganta. Este tejido calienta y va a humedecer el aire que respiramos. Además, este tejido segrega lo que es la mucosidad pegajosa que ayuda a atrapar todo el polvo y todas las bacterias o partículas del medio ambiente. Tenemos los cornetes a ambos lados de la nariz, son masas curvas de textura ósea alineadas con la membrana mucosa, que es esta, y su función es calentar y humedecer el aire que nosotros vamos a respirar. Y los senos nasales, que son estos, son cavidades huecas llenas de aire situadas en el interior de los huesos que rodean nuestra nariz. La mucosidad procedente de estos senos nasales se drena hacia la cavidad nasal. Las narinas situados en la base o superficie inferior de la nariz sirven de comunicación con el exterior para la entrada y salida del aire. ¿Se dan cuenta? Aquí está lo que es la narina o orificio anterior, el septum nasal o septo nasal, las coanas. ¿Bien? Ahora, vestíbulo nasal. Cada lado a su vez puede ser dividido en el vestíbulo nasal anterior y la cavidad nasal propiamente posterior. ¿Sí? El vestíbulo nasal es la porción más anterior limitada lateralmente por el ala de la nariz. Aquí está el vestíbulo nasal. Ese vestíbulo nasal lo vamos a encontrar aquí en esta zona. Si ustedes meten ligeramente el dedo y lo hacen pegado o lo pegan directamente donde está el tabique nasal, aquí hay un orificio. Este orificio se conoce como vestíbulo nasal y es donde se encuentran las vibrisas más abundantes, que son las que van a estar atrapando esas bacterias y esos órganos del medio externo o del aire que vienen junto con el aire que inhalamos. Este vestíbulo está recubierto por epidermis, que contiene pelos, que son las vibrisas, y glándulas sebáceas. ¿Bien? Permítanme. ¿Dudas? Espero que no haya ninguna duda hasta ahorita. Van a ver que si realmente leyeron, de hecho yo les dejé hasta las páginas les indiqué las páginas que tenían que leer del libro de Tórtora. Si lo leyeron, de verdad, ahí viene muy, muy explicado todo el tema o todos los temas que vamos a ver de aquí hasta terminar, que son los temas de la fisiología de los sentidos del olfato. Ahí vienen bien explicado, no va a haber necesidad de investigar más. De hecho, viene muy, muy resumido en esa parte. ¿Ok? Bien, olfato. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un quimiorreceptor. Recordemos que el olfato y el sentido del gusto se maneja por medio de químicos o receptores químicos en el que actúan como estimulante las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles que ingresan por el epitelio olfatorio ubicado en la nariz y son procesados por el sistema olfatorio. ¿Sí? Aquí se encuentra. Las mucosas es el interior de las fosas nasales, está tapizado por una membrana mucosa que se divide en la pituitaria amarilla y la pituitaria roja o rosada. La amarilla u olfatoria se encuentran los receptores del olfato. Aquí en esta pituitaria amarilla van a estar los receptores o quimiorreceptores del olfato, que son los que van a captar la información de estos
sustancias odoríferas o aromáticas para que posteriormente puedan ser enviadas al bulbo olfatorio y enviar la información como tal. Ahora, la pituitaria roja o respiratoria llena de vasos sanguíneos ayuda a regular la temperatura del aire que entra y sale de los pulmones entibiándolo. Aquí está lo que es la región olfatoria, ¿no? ¿Por qué se le conoce esto región olfatoria? Porque es la región donde se va a llegar la información ya como energía o corriente eléctrica, ya después de que se hizo el cambio de quimiorreceptor, para que esa información pueda captar correctamente todos estos sustancias odoríferas o aromáticas para que pueda ser enviado a nuestro primer par craneal, que sería el olfatorio. Luego viene, aquí en azul, estas flechitas de azul nos está indicando de una respiración normal, ¿sí? O sea, cuando metes aire y que va directamente a la vía aérea inferior. Y esta parte verde es la olfacción del aire que nosotros metemos para poder hacer el intercambio gaseoso en los alvéolos. De ese mismo aire que nosotros metemos, de ahí de ese aire que inhalamos, se va a captar toda la parte olfatoria o toda la cuestión de los aromas u odoríferos que van a entrar junto con lo que es el aire que inhalamos. Y la retronasal o vía retronasal, esta vía también es importante, por eso de hecho se maneja casi junto lo que es el sistema olfatorio o gustativo. Cuando ustedes meten alimento a su cuerpo o a la boca, esta vía retronasal, esta que viene aquí de amarillo, es la que va a hacer que también nosotros podamos percibir el olor de los alimentos que comemos. Por eso en el momento en que tú comes el alimento dices, ay, como que este sabor u aroma me recuerda a algo o a alguien, ¿sí? Esto porque con los alimentos que llegamos a meter por medio de la vía, por medio de la boca y por la vía retronasal que llega a tener mi cuerpo, es por lo que se va a percibir ese aroma de los alimentos, aun cuando ya los estás masticando o comiendo. Ahora, epitelio olfatorio. La mucosa olfatoria o pituitaria amarilla está ubicada en el techo en parte de las paredes media y lateral de la cavidad nasal. Aquí se encuentra la pituitaria amarilla. De hecho, aquí me indica cavidad nasal, ¿sí? Ahora, del epitelio olfatorio se encuentran lo que son las células olfatorias, que son neuronas bipolares que ocupan todo el espesor del epitelio. De hecho, y esta zona que está aquí ampliada. Entonces, células olfatorias. Estas son células olfatorias y son neuronas bipolares. ¿Por qué? Porque una parte de un axón va a ir directamente a lo que es los cilios o el tejido epitelial, y la otra parte u otro axón va a atravesar lo que es este huesecillo, lo va a atravesar y va a mandar directamente la información por medio de las dendritas al sistema nervioso, o en este caso al bulbo olfatorio, que es donde se va a recolectar la información para que pueda ser enviada al primer par craneal. Luego vienen células de sostén, que son células cilíndricas que proveen sostén mecánico y metabólico a las células olfatorias, ¿sí? Y luego vienen las células basales, que son células madres localizadas en la base y son las que producen los receptores olfatorios nuevos. Estas son importantes porque son las que me van a producir los receptores con los cuales voy a captar esos nuevos olores. Ahora, estas glándulas mucosas de Bowman son también muy, muy importantes. ¿Por qué? En la pituitaria amarilla se encuentran las glándulas mucosas de Bowman, que liberan un líquido que mantiene húmedo y limpio el epitelio olfatorio. Aquí es donde se encuentran lo que son las células receptoras del olfato, que van a enviar los estímulos al bulbo olfatorio. Ahora, la pituitaria rosada o respiratoria llena de vasos sanguíneos ayuda a regular esta temperatura del aire que va a entrar y sale y va a los pulmones, que es por donde circula el aire que entra y sale de los mismos o de los pulmones. Bien, ahora,
Si se dan cuenta, aquí está el bulbo olfatorio. Perdón. Primero va a entrar, vamos a inhalar. El aire que inhalamos se va a humedecer y a calentar por medio de la pituitaria roja que se encuentra aquí. Posteriormente, esas sustancias odoríferas van a ser captadas por la pituitaria amarilla. ¿Sí? Por la pituitaria amarilla, la cual va a tener ciertos receptores que van a ser captados. Estos receptores, quimiorreceptores, van a captar lo que son los olores para que sean, por medio de las ramificaciones nerviosas del bulbo olfatorio, sean atravesados por este huesecillo, ¿sí? Por el etmoides, atraviesen por los orificios que tiene el etmoides y se han enviado esta información al bulbo olfatorio, para que de ahí sea enviada la información al nervio olfatorio. Ahora, cuando las sustancias olorosas, moléculas de olor, entran en la nariz, se disuelven en la mucosidad nasal, activando lo que son las terminaciones nerviosas de los cilios de las células receptoras, que van a generar lo que es un impulso. ¿Sí? Este impulso viaja a través de las fibras nerviosas, que son alrededor de 50 millones en cada fosa nasal. O sea que de las dos fosas nasales tenemos aproximadamente 100 millones de de fibras nerviosas, perdón. ¿Ok? Estos 50 millones de fibras nerviosas que están en cada fosa nasal pasan por agujeros del hueso etmoides en el bulbo olfativo, donde se conectan con los nervios olfatorios que van a transportar la información al lóbulo temporal del cerebro. Si se dan cuenta, aquí entra el aire, flujo del aire, entrada, salida. Aquí hay moléculas olfatorias. Estas moléculas olfatorias son las que vienen, olfativas, perdón, son las que vienen en el aire, en el flujo del aire. Tenemos los cilios, que son las fibrillas o los pelillos que se encuentran en las narinas. Esas lo que hacen es captar algunas moléculas o el polvo que entra junto con este aire que inhalamos. Viene lo que son células de apoyo, célula receptora, lo que es la célula basal, célula basal. Posteriormente viene la glándula secretora o segregadora de moco, que es donde se van a disolver los olores para que puedan ser captados por lo que son estos axones. Posteriormente atraviesan lo que es el hueso etmoides, atraviesan lo que es la pía madre para llegar al bulbo olfatorio. Si se dan cuenta que hay ramificaciones de este axón y están las dendritas, y aquí está la célula nerviosa olfatoria. Aquí es donde se van a hacer en la sinapsis, o sea, van a comunicar esta información. Aquí se hace una sinapsis, llega la célula nerviosa olfatoria, la cual va a mandar la información directamente a lo que es el primer par craneal. De hecho, esta parte, toda esta zona es el bulbo olfatorio. ¿Sí? Bien, ahora aquí vienen
lo que es el sentido del olfato o partes que forman el sentido del olfato, que es la cavidad nasal, mucosa olfatoria, fosas nasales, hueso etmoides, bulbo olfatorio y nervio olfatorio. Bien, entonces vamos a identificar dónde se encuentra cada parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer ¿cómo se llama? No vamos a avanzarle para ver dónde se encuentra cada uno, sino al contrario, vamos a ir viendo si realmente lo identificamos o no. Si realmente sabemos dónde se encuentra cada parte de lo que forma el sentido del olfato. ¿Sí? ¿Les parece o no les parece? ¿Bien? Creo que aquí son cosas muy sencillas de encontrar. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? De todo lo que está aquí, ¿qué sería esto? Pues esto sería el bulbo olfatorio, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, bulbo olfatorio, aquí iría. Esta zona de aquí, ¿qué vendría siendo? El nervio olfatorio, que es donde se va a conectar con el primer par craneal. ¿Sí? Entonces ya tenemos bulbo olfatorio, nervio olfatorio, bulbo olfatorio. Ahora, esto pues creo que más que obvio vendría siendo el hueso etmoides. Aquí, hueso etmoides, esta zona grisácea. Y luego lo que son ese hueso etmoides, viene lo que son las fosas nasales. Pues las fosas nasales más que obvio, ¿no? Son las narinas. Aquí están las fosas nasales. Ahora, la mucosa olfatoria o la membrana olfatoria serían estas dendritas que se encuentran aquí, estas ramificaciones del bulbo olfatorio. Y nos falta lo que es cavidad nasal. ¿Dónde estaría la cavidad nasal? Pues la cavidad nasal es todo esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, vamos nuevamente. Aquí es mucosa olfatoria, que son estas fibrillas. Y luego aquí viene lo que es nervio olfatorio, que es esta zona de aquí. Luego esta parte grisácea es el hueso etmoides. Esta parte grisácea es el hueso etmoides. Esta zona que está aquí es el bulbo olfatorio, que iría aquí. Y luego esta parte de aquí son las fosas nasales. Y aquí iría lo que sería cavidad nasal. ¿Ok? ¿Sí o no? Bien, aquí viene el cuestionario, vienen las respuestas del cuestionario que les dije. Si realmente lo contestaron, aquí pueden comparar sus respuestas. Bien. ¿Sí o no? Bien, para recapitular toda la información, el sentido del olfato, al igual como les dije, el sentido del gusto pertenecen a los sentidos químicos, ya que sus receptores son denominados quimiorreceptores, que son estimulados por las sustancias químicas presentes en el aire, conocidas como odorantes o moléculas odoríferas. Y las moléculas presentes en los alimentos que se conocerían como moléculas gustativas. Una vez disueltas en el moco o la saliva, que una vez disueltos en este moco o la saliva los estimulan. Entonces, estas moléculas odorantes o moléculas odoríferas, una vez que están disueltas en el moco o la saliva, van a ser estimuladas. Y la percepción de estas sustancias químicas por el sentido del olfato es lo que se denomina los olores, y por el sentido del gusto, pues los sabores. Ahora, los estímulos químicos presentes en el medio ambiente pueden ser detectados por tres diferentes sistemas, que es el sistema olfatorio, el vomeronasal y el trigeminal, ¿sí? Que si lo leyeron, viene en su
Viene en las páginas que leyeron. Bien. Ahora, todo ese proceso olfatorio, el sistema olfatorio, aquí en esta última página, si podemos ver, aquí tenemos fisiología del órgano olfatorio. Esta fisiología del órgano olfatorio o todo esto que pertenece al órgano olfatorio nos permite captar las sustancias que hay en el aire y a su vez poder identificar los olores. ¿Cómo? Va a entrar el aire junto con moléculas odoríferas transmitidas por el aire. ¿Sí? Aquí en el aire hay moléculas odoríferas que son transmitidas por el aire nuevamente. Estos van a entrar por los orificios nasales, que son los responsables del intercambio aéreo de los senos. Posteriormente, estas moléculas odoríferas van a irse a la pituitaria amarilla, que es la encargada del sentido del olfato. ¿Por qué? Porque es la que va a captar todas estas sustancias odoríferas para que posteriormente estas puedan ser enviadas a las células receptoras de sostén y madres basales. Estas van a transmitir información de la molécula odorante, ¿sí? En este caso, una vez que van a transmitir esa información de la molécula odorante por medio de las señas, esta molécula odorante se une a una proteína receptora y se relaciona con 3 subunidades de proteína G. Estas se disocian y van a activar el adenilato que se da posteriormente en el potencial de acción, ¿sí? Ya no me enfoqué tanto en potencial de acción porque ya vimos lo que es el potencial de acción. Posteriormente, esta información va a ir directamente al cerebro, que se conduce hacia este para transmitir el sentido del olfato. Va a atravesar la placa cribiforme del etmoides hacia el bulbo olfatorio de la corteza cerebral. Recordemos que en el bulbo olfatorio es donde va a llegar esa información para que posteriormente podamos percibir esa sensación de olor. Ahora, las neuronas en el bulbo olfatorio se proyectan hacia la corteza prefrontal y van a llegar al sistema límbico e hipocampo y establecen la memoria olfativa. Una cosa muy importante que está mencionando aquí es de esta sensación de olor que va a mandar el cerebro, va a llegar primeramente al sistema límbico. Muy difícilmente va a llegar al hipotálamo. Primero va a llegar al sistema límbico. Es ahí donde nos hacen esos olores recordar o tener memoria para, en el momento que yo percibo ese aroma, me va a hacer recordar momentos que yo viví cuando percibí por primera vez ese olor o cuando lo percibí anteriormente a la que actualmente lo estoy percibiendo. Entonces, es por eso que si ustedes se han dado cuenta que de repente huelen un perfume que tal vez trae a alguien que quieren mucho, que querían mucho y que lo usa constantemente y de repente van en la calle y alguien huele el mismo perfume, lo percibes e inmediatamente lo relacionas o se te viene a la memoria esta persona, ¿no? Igual tú vas por la calle, de repente percibes ese aroma y te recuerda a un momento específico que ya habías vivido. ¿Bien? Y hay información que también llega directamente al hipocampo y va a atravesar o establecer esta memoria olfatoria. Perfecto. Bien, pues a grandes rasgos esto es así como se maneja lo que es la fisiología del órgano olfatorio. En las páginas que les dije del libro, que leyeran, ahí viene más explícito lo de las células, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. ¿Dudas, comentarios? Bueno, pues la tarea que van a hacer, igual vamos a continuar con leer el siguiente tema, que es el sentido del gusto, igual del libro de Tórtora, que viene después del sistema del olfato. De ahí me van a hacer un mapa conceptual del sentido del gusto, ¿sí? Si lo quieren hacer del libro de Tórtora, que les dije que viene este sistema después del olfatorio, adelante. Y si no, ustedes busquen la información, pero me tienen que entregar un mapa conceptual, ¿vale? Del sentido del gusto. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase, ¿sale? Bendiciones, un abrazo. Bye.